en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, estimados hermanos, ahora sí vamos a la parte de la exposición de la palabra del Señor. Y para ello quiero invitarle que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo allí desde el versículo 12 y lo haremos hasta el versículo 19. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12 hasta el versículo 19. Quiero saludar a todos los hermanos que se han estado uniendo en esta hora. Agradecemos al Señor por su vida también, que nos acompaña en esta hora, poder compartir la palabra del Señor con nosotros. Algunos se van, tan pronto ven que no hay predicadores famosos o que no hacen milagros o cosas raras, inmediatamente salen despavoridos. Pero el pueblo que ama y conoce la palabra, hermano, no necesita de estas cosas, solo necesita tener un corazón dispuesto y abierto, y el resto lo hace el Señor. Así que nos alegramos de verdad, amados hermanos, poder tener este espacio para compartir la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a orar para que el Señor también añada bendición a través de su palabra en esta preciosa noche. Bendito Rey que estás en los cielos, una vez más acudimos a tu gracia, porque acercarnos a ti es acercarnos a una fuente de donde emana vida, Señor, en abundancia. Eso es tu presencia y eso es tu palabra para nosotros, Señor. Te ruego que de una manera muy especial nos bendigas, por favor, a través de la enseñanza y exposición de tu palabra. Permítanos, por favor, ser fortalecidos y ministrados a través de la misma, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, quiero que miremos la palabra del Señor en esta noche bajo el tema el creyente y el sufrimiento. El creyente y el sufrimiento. De ello estaremos hablando con la ayuda del Señor en esta noche, en gran parte de este libro del apóstol Pedro, especialmente su primera carta, que considero, hermano, que es algo que nosotros debemos entender, el porqué del sufrimiento, el porqué de las razones que hay cuando a veces enfrentamos muchas situaciones difíciles que tal vez no esperamos y que
en la mayoría de los casos nos sorprenden. Entonces, muchas son las circunstancias de la vida que experimentamos, ¿verdad? Y que en ellas experimentamos toda clase de sufrimiento, que inevitablemente, hermano, tendremos que aceptar y a la vez enfrentar, aún siendo hijos de Dios, aún pues nosotros habiéndonos arrepentido de nuestras maldades, de nuestros pecados, pues no podremos evadir esos momentos de sufrimiento, de padecimiento, de tal vez atravesar una situación poco cómoda. De hecho, hermanos, cuando nosotros vamos a las enseñanzas del Señor Jesucristo en los Evangelios, nos encontramos que Él nos advirtió con antelación de que todo creyente iba a sufrir, iba a padecer, iba a afrontar situaciones difíciles. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, 15, 16, hay una cantidad de advertencias del Señor, dado que el Señor se adelantó y le dejó a los discípulos una enseñanza acerca de los sufrimientos que vendrían tan pronto Él partiera, cómo serían aborrecidos, cómo serían entregados por los propios de su nación para ser azotados y muertos. Y también aquella frase que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, notamos allí que el Señor ya de antemano nos estaba advirtiendo acerca de que en esta tierra padeceríamos y tendríamos toda clase de aflicciones, pero que debíamos confiar, ¿verdad? Porque el Señor ha vencido por nosotros. Ahora, todo creyente, hermano, debe saber lo que le espera cuando ha decidido seguir al Señor. Ese creyente debe identificarse con sus sufrimientos y no evadirlos, porque humanamente, hermano, pues a veces inclusive oramos, ¿verdad? Quisiéramos que el sufrimiento, que los problemas, que aquellas cosas que son en cierto sentido muy incómodas, pues que ya no estuvieran allí, que no las tuviéramos que vivir. Y a veces hasta reprendemos los problemas y a veces hasta reprendemos al diablo porque no queremos, reitero, estar atravesando adversidades. Pero si hay una lección que el Señor trató profundamente, continuamente con sus seguidores, fue precisamente eso, tener que vivir el sufrimiento, tener que pasar momentos de padecimiento, de persecución y de tantas cosas. Entonces esté claro, amado hermano, que al usted identificarse con el Señor, se está identificando también con los sufrimientos y padecimientos que nos vendrán en algún momento, pero que no sucederán simplemente porque sí, porque es algo que viene al azar. No, todo está bajo el propósito de nuestro Dios. Yo quiero que en primera medida vayamos allá al Evangelio de San Mateo capítulo 16, porque precisamente el apóstol Pedro tuvo una de esas experiencias, hermano, gloriosas en un momento y al siguiente momento pues tuvo que ser fuertemente exhortado por el Señor. Creo que todos recordamos que el Señor en esta ocasión pregunta a sus discípulos acerca de quién pensaban los hombres que era el Hijo del Hombre. Y ellos comenzaron a decirle, unos dicen que Juan, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Y finalmente el Señor los confronta a ellos y les dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué dicen que quién soy yo? Y Pedro hace aquella maravillosa confesión y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que Pedro estaba confesando que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, enviado y prometido para venir a esta tierra. Y el Señor le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Todo iba bien hasta ahí. Era importante, ellos tenían claridad acerca de quién era el Señor, que Él realmente era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero note cómo cambia el panorama. En ese capítulo 16 de San Mateo, el versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y escuche bien, ¿qué era lo que el Señor decía? Que necesitaba o que iba a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, que estaba hablando de una tragedia que acontecería, de una situación que iba a golpear la vida del Señor y por ende golpearía la estabilidad de sus discípulos. Entonces ese mismo Pedro que vimos respondiendo de manera de revelación de parte de Dios, ahora lo vemos aquí en el versículo 22 diciendo: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces mire lo que es uno a veces no entender los propósitos de Dios y no entender el porqué de ciertas circunstancias que deben acontecer. La Biblia dice que todo esto, los sufrimientos, los padecimientos del Señor Jesucristo, todo eso lo habían hablado los profetas que era necesario que aconteciera. Y así debía de acontecer, hermano. El Señor no lo podía evadir. Era lo que se había preparado para cuando el Señor viniera a esta tierra. Y el Señor no lo iba a dejar de lado, iba a enfrentarlo. Pero Pedro, hermano, se acerca al Señor y le dice: no, esto no te acontezca. Como muchos hoy en día tal vez dicen: no, es que el sufrimiento no viene de Dios. Es que la enfermedad no viene de que Dios es bueno. Pues no sé de dónde sacan estas cosas, porque a mí la palabra me enseña que aún la muerte proviene de Dios, amado hermano. Entonces dice el versículo 23 que el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Y había una razón: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué el Señor le dice esto? Porque los hombres no quieren padecer. Si usted habla con la mayoría de las personas hoy en día, ellos a usted le dicen: no, es que Diosito me va a guardar, es que Diosito me va a ayudar. En primer lugar se refieren a Dios en esos términos despectivos, como si Dios fuera un elemento, un instrumento para tenerlo, portarlo como algo para santiguarse, como un medio para impedir que vengan males, como hacen los hechiceros y los brujos, que venden todas esas mentiras y la gente feliz comprando amuletos y agüeros, que para que no les entre el mal, que para que no les haya el vecino no les haga mal, no les entre sal, y todas esas mentiras en las que la gente cae, lastimosamente, porque a veces la gente cree más a la mentira que a la verdad. Y entonces el Señor tiene que decirle a Pedro: usted no está poniendo su mirada, su atención en las cosas de Dios, que son arriba y no aquí abajo en esta tierra. Y en el versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, escúcheme bien: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces eso es lo que el mundo menos quiere hoy: morir a sus deseos, a sus pasiones, a su estilo de vida, para seguir al Señor. El mundo no quiere sufrir esto, hermano. El mundo no quiere padecer por causa del Evangelio, y lastimosamente podemos decir que mucho creyente tampoco quiere. Hay mucho creyente o que se hace llamar creyente, pero que realmente no es un creyente, hermano, porque cuando uno conoce al Señor, se identifica con Él, se identifica con su palabra, hermano, su andar y su vivir es totalmente diferente. Y ya sea que vengan momentos difíciles, sufrimiento, angustia, dolor, hermano, todo eso hace parte de nuestra experiencia
en la vida cristiana, hermano. Entonces, podemos ir resumiendo, porque surge muchas veces la pregunta en nosotros, ¿por qué sufrimos? Si somos hijos de Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué si yo estaba bien y de un momento a otro me enfermé? ¿Por qué mi familia resultó con esta situación? ¿Por qué pasó esto en mi hogar paterno, en mi hogar materno? ¿Por qué pasó esto en mi hijo? ¿Por qué pasó esto en mi hija? ¿Pero acaso yo no estoy haciendo las cosas correctamente? Desde luego que sí. Pero vamos a darnos cuenta que el sufrimiento o el padecimiento o las pruebas, como las querramos llamar, amados hermanos, son parte de nuestra experiencia en el Señor. No son cosas que acontecen o ocurren al azar. Dios sabe qué puede permitir a usted y a mí en cada momento de nuestra existencia. Entonces, mire, a veces nosotros pensamos que Dios permite el sufrimiento en nosotros porque es como una especie de venganza, ¿sí? Por nuestras rebeliones pasadas. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo fui tan malo que el Señor me está cobrando en esta vida lo que yo fui. Pues yo quiero decirle que no es así, que no es como a veces pensamos, porque en primer lugar usted debe entender que el Señor ya lo perdonó y usted debe estar en paz con el Señor por eso, porque dice Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted y yo hemos sido justificados delante de Dios y por gracia hemos recibido la salvación y como fin heredaremos la vida eterna. Entonces no hay preocupación, el Señor no nos va a cobrar lo que ya Él nos perdonó, ¿sí? Entonces Dios no permite el sufrimiento, repito, porque se quiera vengar de nosotros. Mire, por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, si me acompaña a leer desde el versículo 31 hasta el 36, dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Es decir, que estas cosas que a veces suceden, no es que suceden porque Dios se deleita en vernos sufrir. Todo lo contrario, leímos que si el Señor permite que seamos afligidos, también se compadece. ¿Por qué? Por la multitud de sus misericordias. Y si Él a veces permite alguna dosis de sufrimiento, de padecimiento en nosotros, amados hermanos, no es porque lo hace voluntariamente, sino porque es probable que necesitemos alguna especie de tratamiento así. Ya esto lo vamos a ampliar un poco en algunos minutos. Pero también el Señor puede permitir el sufrimiento porque hace parte del llamado que el Señor nos ha hecho, porque es parte del proceso en el cual el Señor nos ha llamado a vivir en esta tierra y especialmente en este camino. Mire, si volvemos allá a Primera de Pedro, pero ahora miramos el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta en los versículos 19 hasta el 21 como dice, porque esto merece aprobación, escuche, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, escuche bien, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, tenemos en primer lugar, amados hermanos, que si nosotros estamos sufriendo a causa de la conciencia delante de Dios, y estamos sufriendo injustamente, hermano, pues es aprobado por Dios.
Pero si lo hacemos de manera injusta y lo soportamos, en eso no hay gloria, no hay recompensa. Pero también nos aclara Pedro que para esto fuimos también nosotros llamados, es decir, también para que padezcamos en algunas ocasiones y que lo hagamos de manera injusta. A veces las preguntas surgen porque tal vez usted dice, pero es que yo no soy injusto, yo trato de hacer las cosas bien, mire, yo hago las cosas bien con mis hijos, yo hago las cosas bien con mi cónyuge, yo hago las cosas bien y entonces ¿por qué me pasa esto? Hermano, está sufriendo injustamente y eso es lo que Dios verdaderamente recompensa, que usted a pesar de que las cosas estén yendo mal, usted sigue siendo fiel y usted sigue soportando allí con paciencia. Entonces no es buscar una solución tan pronto aparece el problema. Porque repito, a veces esas cosas que enfrentamos, nosotros las quisiéramos evadir inmediatamente y que no las tuviéramos que enfrentar. Pero es que el Señor nos está permitiendo ese momento para muchas cosas. Ahora, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Allí también el Señor, a través del apóstol Pablo, dice que se nos es concedido no solamente tener la revelación del Señor para bien, sino también que es necesario padecer por su causa. Mire, dice versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes, dice, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y el consejo es, y por nada o en nada intimidados por los que se oponen. Es decir, los creyentes de Filipo estaban recibiendo oposición, estaban siendo ultrajados, pero Pablo les dice, no se intimiden por los que se oponen. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, hermanos, decimos, no, yo sí creo en el Señor, a mí me gusta, yo creo en el Señor, creo en su palabra. Sí, Pablo está diciendo que no solo nos es concedido que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Entonces, así como nos gozamos porque creemos en Él, también debemos gozarnos cuando por su causa, por ser cristianos fieles, tengamos que padecer calumnias, tengamos que padecer injusticias y muchas otras cosas, hermanos, ¿verdad? Que a veces suelen suceder en nuestras vidas. Ahora sí, quiero que regresemos entonces allá a Primera de Pedro capítulo 4, hermanos, versículo 12. Y aquí hay una frase que deberíamos enmarcarla y guardarla en nuestra memoria, en nuestra mente. Todos aquellos creyentes que quieren ser fieles y vivir para Dios y que su mirada está puesta en el galardón y que están esperando que en algún momento suene la final trompeta o que el Señor diga, bueno, ya es hora que usted se vaya conmigo. Y es lo que le dice Pedro en el versículo 12 del capítulo 4 donde leímos a estos creyentes. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí? O sea, es como si Pedro les estuviera diciendo, ¿por qué se asustan o se sorprenden? No, no se sorprendan, no se asusten. Sí, porque no es algo extraño lo que les está pasando, es la vida que escogieron vivir. Y esa vida es siendo fieles al Señor, viviendo para Él, honrando su palabra, honrando su nombre. En parte esos serán los resultados, la persecución, la prueba, ese fuego de prueba que habrá de venir. Por eso dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de ¿qué? De los padecimientos de Cristo. Cuando usted sufre como un hombre fiel, como una mujer fiel, está siendo participante de los padecimientos de Cristo. Eso es bueno que lo entendamos. Dice,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, que esto debe producir gozo. Por ejemplo, cuando José estaba siendo asediado por la mujer de Potifar allá en el palacio, y José siempre se rehusaba, ¿sí? Y José siempre escogió ser fiel a Dios y a su amo que cederle a la tentación a través de esta mujer. Y note usted que no era cualquier mujer, era la mujer de Potifar, su amo, hermano. ¿Sí? Entonces ahí es donde realmente nosotros respondemos a Dios, cuando somos probados, tentados, cuando sufrimos a causa de ser fieles al Señor, y llegan estos momentos y usted decide permanecer firme, fiel, con la ayuda del Señor, amados hermanos. Ahora el versículo 14 dice, aclara la otra parte. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿somos qué? Bienaventurados. Y hay una razón, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, que cuando estamos en esos momentos de padecimiento, de prueba, de fuego, de sufrimiento, el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros, amados hermanos. Mire qué importante es esto. No sé si usted se habrá puesto a pensar esto. En la mayoría de los casos nosotros solo pensamos que el Espíritu de Dios reposa en nosotros cuando hablamos lenguas o cuando sentimos calor o cuando sentimos una palabra. No, dice que también somos bienaventurados porque el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre nosotros cuando estamos pasando momentos bien difíciles. Dice vituperados por causa del Señor. Escúcheme bien esto porque ya vamos a mirar la otra parte. Y dice, Él es blasfemado, pero por vosotros, perdón, ciertamente de parte de ellos, o sea, por quienes viene la persecución, el vituperio, dice de parte de ellos el Señor es blasfemado, pero por nosotros, dice, es glorificado el Señor. Tal vez no con palabras, pero sí que en ese momento de sufrimiento nosotros no cedemos y permanecemos fieles al Señor. Ahora, entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Verdad? Ya vimos que es el propósito de Dios, ¿cierto? En parte es el propósito de Dios en medio de este camino. Pero amados, a veces, y yo quiero que miremos este primer punto, y es las malas decisiones, las consecuencias de tomar decisiones incorrectas, aún conociendo la palabra del Señor, acarrearán graves consecuencias con las que tendremos que lidiar. Entonces es ahí donde nosotros debemos distinguir, porque a veces sabemos muchas personas diciendo, no, es que este sufrimiento, este padecimiento, pero ese padecimiento y ese sufrimiento no vino por causa de ser fieles a Dios, sino por haber tomado una mala decisión, por haber hecho algo que no convenía, que no era correcto. Entonces ahí usted y yo no podemos decir, hermano, es que estoy pasando unas pruebas. Obviamente es una situación muy difícil, claro que sí, no estoy diciendo que no. Pero le pregunto, ¿fue por causa de honrar al Señor? Usted mismo se puede responder allá. ¿Por qué lo quiero enseñar en esta noche, hermano? Porque usted tiene que abrir sus ojos espirituales y oídos espirituales. Porque en las congregaciones hay muchas personas que se vuelven expertos en utilizar los medios para manipular la buena fe de los hermanos. Y entonces cada vez que usted habla con ellos y les pregunta, ¿y usted, hermano, cómo está? En unas pruebas, en unas dificultades, en tantas cosas. Inmediatamente esos hermanos que tienen ese corazón tan grande, que siempre están prestos para ayudar, hermano, ¿y qué pasa? Inmediatamente, hermano, le dicen que están sufriendo en el hogar, que por los hijos, que por las hijas, que por el esposo, que por... Y yo quiero que me entienda que no estoy juzgando a nadie, porque sé que muchos hermanos de muy buena fe sufren en sus hogares porque tienen hijos rebeldes, porque tienen cónyuges difíciles. No me estoy refiriendo a ellos o a los problemas que puedan tener. Me estoy refiriendo a algunos que se buscan problemas
y luego ellos piensan que los hermanos están en la obligación de venir a socorrerlos después de que ellos se metieron en terribles problemas, y lo que hoy están viviendo, hermano, no es porque el diablo los está atacando, es lastimosamente por malas decisiones. Entonces, hermano, las consecuencias de esas malas decisiones nos alcanzan. Tarde o temprano nos van a alcanzar, amado hermano. Mire, por ejemplo, ahí en Gálatas capítulo 6, el versículo 7 y 8. Mire cómo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley espiritual. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, amados hermanos, depende de lo que nosotros, de las decisiones que tomemos, así también vendrán las respuestas y las consecuencias. Si tomamos decisiones acertadas o orientadas por el Señor o con sabiduría, seguramente van a venir buenas consecuencias. Y si en algún momento eso se tornare difícil, Dios nos dará la salida. Pero no pensemos, eso es como, mire hermano, a veces nosotros nos negamos a estas cosas y tal vez usted se pueda enojar conmigo y decir: pero es que ese pastor sí es, ¿por qué tiene que decir esas cosas? Porque es que eso lo vivimos a diario en nuestros hogares. Si usted amonesta a su hijo para que no haga algo indebido, porque usted sabe en qué va a terminar, y él igual va y lo hace y termina como usted le dijo que era lo que iba a suceder, usted se duele. Y usted no amonesta a su hijo porque usted lo aborrece, todo lo contrario, porque usted no quiere que él pase por esa situación difícil. Entonces lo mismo pasa con Dios, amados hermanos. Él no nos amonesta porque nos aborrece. El pastor no está para echar cantaleta ni para echárselas a nadie, está para corregir y enseñar la palabra a fin de que el pueblo pueda entender, hermano, y no tener que sufrir consecuencias lamentables. Ese es nuestro trabajo, hermano. Lastimosamente algunos a veces nos ven como sus peores enemigos. Ahora, Dios nos ha dado libertad para elegir a todos los seres humanos, pero lo que usted y yo no podemos elegir es las consecuencias de las malas decisiones. Eso no lo podemos elegir. Porque a veces decimos: no, pero es que tal vez nos advierten, mire, no haga eso. O el Señor o la palabra, usted sabe. Usted que ya es un hombre, una mujer adulta, usted sabe por la conciencia qué le conviene y qué no le conviene hacer. Más allá de que tenga un cargo o no, más allá de que sea un creyente o no. Es que la conciencia es algo que está en cada ser humano, así sea creyente o no sea creyente. Y usted sabe, mi amado hermano, que hay cosas que acarrearán consecuencias si nosotros las hacemos. Pero lo que no podemos nosotros pensar cómo van a hacer o elegir serán las consecuencias de estas cosas. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no midieron las consecuencias. Ellos tal vez pensaron que eso era un cuento. O como a veces nosotros pensamos: no, pues que eso, igual saco un día de ayuno y me arrepiento, o bueno, el Señor me perdona. No pensemos de esa manera, hermano, porque así a veces es que nosotros incurrimos en muchas faltas y, hermano, la ira del Señor puede venir por nosotros no ser temerosos de Él y de su palabra. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto, porque Adán y Eva no pensaron en las consecuencias. Segundo punto, las pruebas. Las pruebas que enfrentamos a diario, que Pedro ya dijo que eran a cosas que no nos debían sorprender. Y esas representan buena parte del sufrimiento en nosotros, hermanos. Las pruebas, cuando somos probados en una enfermedad, cuando somos probados por causa de problemas familiares, de muchas cosas, hermano, que puedan pasar en la misma iglesia, en la parte económica, en la parte material, en la parte laboral. Podemos ser probados también de esa manera, hermano. Pero vamos a ver que estas a su vez son necesarias, hermano. Porque en primer lugar es Dios el que considera hasta dónde es necesario que seamos probados. Y probados en diversas pruebas. O sea, Dios es el que sabe. Ni siquiera nosotros lo entendemos.
Porque yo le soy sincero, si fuera por nosotros diríamos, no Señor, yo ya no necesito ser probado, yo así como estoy bien. Pero el Señor nos ve y dice, no, necesita ser probado, necesita pasar este momento, vamos a pasarlo por este momento a ver cómo va a reaccionar, cómo va a pensar. Entonces entienda, mi amado, que la fe que profesamos va a ser probada, nuestra fe, esa fe que tenemos en el Señor, esa fe que tenemos en su palabra, esa fe va a ser probada en algún momento. Mire que si me acompaña el capítulo 1 ahí donde estamos en Primera de Pedro, en el versículo 3 y siguientes dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oh, qué bendición leer estos versículos. Creo que si hay versículos inspiradores tocante al tema de la salvación y a lo que conlleva todo esto, son esta manera como Pedro describió la salvación, hermano, como Pedro describe la victoria que tenemos nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva que está guardada en los cielos, que no se va a dañar, que no se va a contaminar. Eso es una bendición. Pero ahora dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Quién no se alegra de saber lo que nos está esperando el día de mañana a usted y a mí? La gloria, estar en la presencia de Dios, una herencia incontaminada en los cielos, hermano. Todo eso causa alegría. Pero dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, es decir, que Dios sabe si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos ¿en qué? En una prueba. Dice, en diversas pruebas. A veces decimos, hermano, no he terminado esta lucha y ya me está cayendo la otra. Y mire, y pa' colmo de mal, esta mañana me llamaron y me dijeron esto. Sí, claro, yo le creo, porque así es, amado hermano. El Señor se dio cuenta que en este momento es necesario que seamos pasados o afligidos, porque eso es lo que hace la prueba. Es que la prueba, dice Santiago y dice Romanos, debe producir gozo. Claro que sí. Pero hermano, en la primera instancia aflige. Ese es el propósito principal de la prueba, afligirnos, hermano. Las diversas pruebas nos afligen. Versículo 7, para poner a prueba nuestra fe, como el oro fino, el oro precioso. Dice, el cual aunque perecedero se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, que la prueba no nos apartará. Hay muchos que dicen, hermano, es que esta prueba me va a sacar. Hermano, es que estas circunstancias me van a alejar del Señor. No, más lo van a acercar, más lo van a identificar con Él. Porque ese es el propósito, de que eso antes nos abrigue más a la presencia del Señor. Entonces mire que el fuego de prueba que viene para nosotros es para purificar, como se purifica el oro. Pero el fuego de prueba que viene sobre el impío, sobre el pecador, es para consumirlo. Note la diferencia, y hay que hacer una gran diferencia, amado hermano. Regresemos al capítulo 4 de Primera de Pedro. Entonces, mire hermano, que es Dios el que considera cuánto es necesario que seamos probados. Dios es el que sabe, eso no lo sabemos nosotros. Ahora usted me dirá, hermano, ¿y eso hasta cuándo? Pues hasta el día que el Señor nos lleve. Porque podemos decir que toda nuestra vida en este camino es una vida de continua prueba, amado hermano. Ya vamos terminando. Y la prueba, a su vez, puede ser vista como una disciplina, donde Dios nos enseña lecciones espirituales referentes a esta vida espiritual. A veces esa prueba se convierte, repito, en una disciplina, una manera como Dios nos corrige.
vayamos allá a Hebreos capítulo 5, el versículo 8. Mire cómo dice allí el Señor Jesucristo, hermano, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Verdad? ¿Qué llevó al Señor a aprender? Dice, lo aprendió en medio del sufrimiento, aprendió la obediencia. ¿Será que nosotros vamos a ser perfeccionados aparte de los sufrimientos? Ningún creyente cuando nació de nuevo le incorporaron el chip de la obediencia, de la fidelidad, de ser un hombre íntegro, de ser una mujer íntegra, de ser un buen esposo, de ser... Eso no vino ahí, porque esta naturaleza está inclinada de continuo al mal. Recibimos en nosotros esa nueva naturaleza que viene de arriba, pero se nos dijo, hay que trabajar, hay que desechar lo que nos sirve, hay que renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, hay que revestirnos del Señor Jesucristo, y ahí es donde está el trabajo suyo y mío. Y a su vez, hermano, vendrán las pruebas y los sufrimientos a manera de disciplina para enseñarnos y enderezarnos. Yo quiero que vayamos allá a Hebreos capítulo 12, mis amados hermanos, ya vamos finalizando por ahí en esta noche. Y mire cómo el escritor a los hebreos exhorta a estos creyentes y les dice en el capítulo 12, versículo 4 y siguientes, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, hermano, a veces nosotros tal vez vemos la vida de algún hermano que está padeciendo y decimos, ¿pero por qué? Es que Dios es injusto. O vemos la vida, o tal vez usted ve la vida de su madre o de algún familiar suyo y dice, pero es que, ¿porque Dios permite eso, esa enfermedad? Si él está joven, si él está lleno de vida, si él no merecía eso, si él... o a veces decimos, le hubiera pasado otra cosa, o a veces decimos, porque Dios no se llevó a gente más mala, porque Dios no se lo llevó a ellos. Esa clase de cosas suelen venir a nuestro corazón a manera de pregunta. Pero el Señor nos está diciendo, no, es que no debe menospreciar la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama lo corrige y lo reprende. Y para recibirlo por hijo a veces lo azota. Esa palabra es fuerte, azote. Un azote, golpes de la vida. Pero usted no sabe eso que está haciendo en la vida de esa persona. Usted tal vez ve a esa otra persona sufriendo ahí y dice, pero es que mire, pero no se preocupe, que Dios no se equivoca, mi amado hermano, deje a Dios obrar. Permítale a Dios obrar, que Él sabe hasta dónde es necesario y hasta dónde Dios lo va a llevar a un punto que verdaderamente dé un resultado de bendición para esa persona y también para usted y su familia. Entonces no cuestionemos el proceder de Dios, porque a veces nosotros queremos cuestionar el proceder de Dios en la vida de nuestros seres queridos. Pero es que mire, ¿y por qué? No, confíe y dígale al Señor, Señor, si estás permitiendo esto, yo sé que es para bendición de Él y de nuestras vidas también. Ahora, mire cómo dice el versículo 9, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos? Dice, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Sí, entonces, ¿por qué nos disciplinaban nuestros padres cuando hacíamos algo incorrecto? Porque no querían que nos, como decimos nosotros, que nos torciéramos. Lastimosamente muchos nos torcimos, pero tenemos que agradecer a nuestros padres que muchas veces intervinieron allí para disciplinarnos, ¿verdad?
Y dice el versículo 10 y 11, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Sí? O sea que nuestros padres emplearon muchos métodos para disciplinarnos o para castigarnos, y en esta cultura paisa tenemos, a veces hubo hasta maltrato físico, verbal y de toda índole, pero era la forma como ellos pensaban que era debido disciplinarnos. Ahora dice el versículo 10, la segunda parte, pero este, o sea el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, amados hermanos. Por eso el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Quién dice que al presente lo que uno a veces está viviendo es para uno reírse y compartirlo con todo el mundo? Hasta uno se avergüenza de decir, hermano, estoy pasando este momento. Y el Señor nos está dando la razón, está diciendo, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pero mire lo que dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor, hermano. Es decir, que esa prueba, esa disciplina, ese momento de sufrimiento, de padecer, nos va a llevar a algo mejor. Hoy no lo entendemos, tal vez lo estemos sufriendo, pero mañana veremos que será algo que Dios permitió para bendición de nuestras propias vidas, amados hermanos. Entonces, ahora es nuestro tiempo de fuego de prueba, porque los impíos también tendrán su tiempo de fuego después. El fuego que soportamos ahora nos purifica, y el fuego que soportarán los impíos será un castigo eterno. Es mejor el fuego de prueba que estamos viviendo ahora, mi amado hermano. El mismo fuego que consume la paja, que consume el heno, la hojarasca. Como dice el Salmo capítulo 1, que los impíos son como el tamo que arrebata el viento, eso será consumido por el fuego. Pero el fuego que nosotros vivimos y soportamos purifica nuestra vida. Purifica, hermano, nuestra fe también. Ese fuego que a veces viven justos es el mismo, pero su propósito, como Dios lo aplica, es diferente. Su efecto es diferente, tanto en la paja como en el oro. Aún así los cristianos a veces, como los impíos, sufrimos las mismas cosas, pero el propósito de Dios es diferente y el fin será diferente, amado hermano. Gócese hoy, porque tal vez usted está padeciendo por la causa del Señor. Y terminemos allí en el capítulo 4. El versículo 15 y siguientes dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No, amado hermano, que usted no esté sufriendo por eso. Pero dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dele gloria a Dios. Que hermano, que es que en la casa no me dejan tener paz, no me dejan tener vida. Cada vez que me quiero levantar me atacan. Cada vez que quiero hacer algo me juzgan. Cada vez que quiero, dele gloria a Dios. Porque usted está padeciendo como creyente, porque está siendo vituperado, criticado. Por eso dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y Pablo dice a los Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a orar en esta tarde, en esta noche ya mejor, y vamos a orar. Ore, hermano, con todo su corazón. Usted que tal vez está sintiendo las pruebas como fuego, que lo queman, que han venido a su vida indiscriminadamente, que usted no se imaginó todo esto que está pasando a su alrededor, en su vida, en su familia. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor misericordia, que Él que nos conoce y sabe lo que estamos viviendo, nos ayude en todo esto. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es el medio que infunde aliento a nuestra alma, a nuestro corazón. En tu palabra nosotros hallamos, Señor, la manera de entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es tu palabra la respuesta certera a la vida que
a lo que estamos atravesando en medio de nuestra vida, Señor. Es tu palabra la que aumenta y fortalece nuestra fe. Es tu palabra la que nos sustenta y nos guía más allá, Señor, de lo que podemos ver. Te doy gracias en esta noche por tu palabra, por la vida de mis hermanos, especialmente por aquellos que están atravesando sufrimiento, padecimientos, dificultades, diversas pruebas, Señor. Padre, fortalece a tu pueblo en esta noche. Por favor, ten misericordia. Si es una enfermedad, si es un ataque cualquiera, Señor, fortalece a tu pueblo, por favor. Consuela la vida de mi hermano, de mi hermana allá en su casa, en su lecho de enfermedad, en su hogar, en su familia. Bendice a tu pueblo, susténtanos, por favor. Ten misericordia, ayúdanos a pasar estos momentos de tu mano, estos momentos de diversas pruebas, de dificultades. Señor, que el glorioso Espíritu de Dios repose sobre nosotros. Oh, encomendamos nuestra alma al fiel Creador. Oramos por tu fortaleza espiritual. Oh, oramos por esa sanidad para nuestras vidas. Oramos por tu gracia y tu ayuda y consuelo en esta hora, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, imparte fuerzas al débil, Señor, al cansado, al agobiado, al que se siente desmayar, al que se siente tambalear, al que el enemigo le ha estado susurrando en el oído, al que le ha estado trayendo, Señor, propuestas indecorosas, indecentes. Yo oro por aquel que se siente débil, que tal vez está a punto de resbalar, de caer. Oh Dios, guárdalo, líbralo en esta hora de la boca del león, Señor. Guarda a tu pueblo, por favor. Ten misericordia, ayúdanos, te lo pedimos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias por la vida de cada hermano y hermana que está allá, escuchando, ha recibido tu palabra. Yo te ruego que bendiga y fortalezca a cada uno de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermano. Hay victoria en esta hora, hermanos, de verdad. Yo creo que el Señor nos ha bendecido a todos en esta preciosa noche, hermanos. Saludo a los hermanos que se unieron al finalizar. A todos ellos también en nuestro saludo en esta noche. La hermana Catalina Hernández. Saludamos a la hermana Natalia. Saludamos a la hermana Amparo Arboleda, a Gloria Arboleda también, al hermano Orlando Leguízamo. Saludamos al hermano Rodrigo. Saludamos a todos estos hermanos de verdad, a la hermana Yuli, que está por ahí también con nosotros, la hermana Maribel Ruiz. Todos, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente allá en sus hogares, en sus familias en esta noche. Damos por terminado el culto de enseñanza, hermano. La invitación sería para mañana, si el Señor nos permite y quiere, las 7 de la mañana en el devocional, tiempo de gratitud. De manera personal quiero rogar de verdad sus oraciones por nuestra salud física, hermano. Mañana no tendremos enseñanza de Apocalipsis. La verdad no me siento todavía 100% con fuerzas para hacerlo. Entonces sí queremos rogar sus oraciones de verdad, orar por mi vida, por la vida de mi esposa, de mi hijo también, que hemos estado muy afectados de salud, hermano. Así que les rogamos de verdad encarecidamente sus oraciones, que Dios nos ayude en todo este proceso, que Dios nos fortalezca, que Dios nos permita restablecernos y, si a Él le place, pues volver a retomar este trabajo de la mejor manera, amados hermanos. Sigamos orando unos por otros y firmes hasta que el Señor determine qué va a permitir, qué va a hacer en todo esto. No se asuste si está viendo, escuchando que hay crisis, que hay dificultades en esta nación. No se asuste, porque es necesario que todo esto acontezca, pero Dios finalmente obrará y nos dará la victoria en algún momento.
Así que mis amados hermanos, me despido en esta noche de todos y cada uno de ustedes, deseándoles la bendición del Señor sobre sus vidas, sobre cada uno de sus hogares. Dios les guarde a todos. Muchas gracias por tener paciencia y acompañarnos también en este tiempo de culto. Dios les guarde y el Señor les bendiga.